Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, cada uno de ustedes, una vez más. Bueno, ya teníamos días que nos subíamos un video. Andamos ahorita tan ocupados en una cosa, en otra. Estamos preparando nuestro seminario, Hogares que Transforman al Mundo. Pues va a ser ahora en febrero, el día 9 al 11, para si usted quiere venir a retroalimentarse, a aprender más de grupos. Bueno, pues anote esa fecha, que va a ser una fecha muy importante. Vamos a tener varios predicadores. Esta es una fiesta anual que todos nosotros tenemos acá en Ríos de Agua Viva, en la ciudad de Pomona, California. Gloria a Dios. Bueno, hoy tengo un libro que se llama Líderes que Transforman al Mundo. Este es uno de los libros que es una recopilación de temas que yo escribí, ¿verdad? De los temas que he dado en la iglesia, y escogí algunos de los temas más sobresalientes para poderlos compartir con ustedes. En este libro, pues, hablamos de las responsabilidades de cada líder, de los cambios que tenemos que hacer. Este es un libro de 52 temas para todo el año. Y escogí, pues, los temas más sobresalientes para que su iglesia sea edificada. Vamos a tratar de que la mayoría de los temas de este libro, predicarlos acá, para que usted pueda aprender. Bueno, tenemos 52 temas, no sabemos, ¿verdad?, hasta dónde vaya a bendecirle este libro. Si usted lo necesita, pues llámenos y lo puede obtener, ¿verdad?, o lo puede obtener por medio de Amazon también, ¿verdad? Ahí estamos vendiendo nuestros libros. Ponga Mario Ceguera en Amazon y encontrará todos los libros que tenemos por ahí. Bueno, hablando de líderes que transforman al mundo, gloria a Cristo Jesús. Vamos a mirar en los términos bíblicos qué dice la palabra del Señor acerca del crecimiento de la iglesia y cómo realmente fue el crecimiento de la iglesia, porque no es solamente hablar de crecimiento, tenemos que saber cómo fue que la iglesia primitiva creció, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que emprendieron para poder nosotros imitar, pues vamos imitando a la iglesia primitiva, como en el libro de los Hechos. Ahí dice, en el libro de los Hechos, dice: pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que transforman al mundo entero también han venido acá. Mire, ahí vemos que, por eso estamos hablando de líderes que transforman el mundo, y estos eran líderes que transformaban ciudades, transformaban el mundo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto lo hacían todos los días. En Hechos 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Así crecía pues entonces y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes que oían el mensaje, dice, obedecían a la fe. Qué bonito, mis amados hermanos. Miren, nunca en la historia del mundo ha habido tanto crecimiento de las iglesias cristianas. Se estipula que en estos tiempos, en el tiempo que estamos viviendo, se abren de 2,000 a 3,000 iglesias cristianas cada semana. Imagínese usted, ¿verdad?, el avivamiento que está viendo. Bueno, se cree que para el siglo 2000, para el 2020, había 650 millones de cristianos en todo el planeta Tierra. Ahora, muchas de las veces pues, nos informan cómo llegan las almas, cuántas almas se convierten, pero no nos informan acerca del éxodo de almas que sale de las iglesias, ¿verdad? Porque mucha gente viene a la iglesia, pero después, pues nada más dura un tiempo y se va, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque hay puertas abiertas que no hemos cerrado. Fueron atraídos, pero no fueron incluidos. Fueron tocados, pero no fueron transformados. Se dieron una vuelta y luego después se desilusionaron y se regresaron a su mundo desilusionados. Bueno, entonces eso es lo que queremos saber. Si nosotros los atraemos y no los incluimos en nada, nunca van a ser transformados. Por eso debemos de incluirlos en la obra del Señor. Hay muchos gente que llega a las iglesias y no se les usa en nada, simplemente son como espectadores.
Y cuando las personas no son útiles, cuando no se les usa en nada, pues tarde o temprano, hermanos, se decepcionan, se enfadan y se van porque no le hayan sentido al cristianismo. Ahora vamos a hablar acerca de la tercera reforma. ¿Qué dice la historia de la tercera reforma? Bueno, las estadísticas dicen que hubo una tercera reforma, ¿verdad? Que estamos viviendo la tercera reforma. La primera reforma sucedió allá por el siglo XIV, por el siglo XVI, por Martín Lutero, que descubrió el núcleo del evangelio, la salvación por fe, y fue una reforma realmente de la teología. Luego después se habla en el siglo XVIII de la segunda reforma que tuvo lugar, ¿verdad?, en este siglo. Esto dio nacimiento a nuevas iglesias, un entusiasmo al evangelismo, una parte del crecimiento que hubo también en las iglesias. Pero una de las cosas que lo que pasó con Martín Lutero, Lutero reformó, según, ¿verdad?, la historia, el contenido del evangelio, pero no cambió las estructuras de la misa. Todo esto era como vaciar vino nuevo en odres viejos. El sistema de la iglesia romana es pues solamente adorar en el templo con algunos sacerdotes y áreas separadas entre el clero y el sacerdote. Son reuniones religiosas donde la gente se congrega para observar y oír algún mensaje, pero ellos no participan en nada, ellos no actúan en nada. Por ello es de que pues tarde o temprano la gente se enfada, la gente se va, la gente no le haya sentido realmente a la vida cristiana. Actualmente así está pasando. Alguien dijo que lo que necesitábamos no es un reformador, un director en la iglesia tradicional, sino un desmantelador de las tradiciones que están obstruyendo, están estorbando realmente al crecimiento de la obra del Señor. Mire, los grupos de amistad proveen un hogar estable, un lugar donde los cristianos comparten sus experiencias, sus testimonios, donde pueden sentirse parte y que pueden rendirse cuenta los unos a los otros, pueden visitarse, pueden sentirse como una familia, como amigos, realmente como hermanos en Cristo Jesús. Cuando una iglesia se vuelve celular, bueno, pues los cultos del fin de semana están recargados de una atmósfera grandiosa. Las pequeñas iglesias que están en las casas se conducen al templo, ¿verdad? Y ahí en esas reuniones amplias hay un avivamiento tremendo. Esto nos da un sentido de entusiasmo que hace que tales reuniones sean reuniones de avivamiento, donde siempre vamos a tener gente nueva, gente llegando por primera vez, y todo esto pues llegan a través de los grupos pequeños. Por eso es de que es difícil el crecimiento de la obra del Señor cuando se trabaja simplemente donde unas cuantas personas son las que actúan, las que participan, las que aconsejan, y los demás pues solamente son espectadores. Por eso otro de los puntos es de que lo que la historia dice de la iglesia en las casas. ¿Qué dice la historia de la iglesia en las casas? Las iglesias en las casas eran la forma normal y natural cómo los primeros cristianos se comportaban, cómo compartían las buenas nuevas, cómo vivían en unidad. Solo después del periodo del emperador de Constantino en el siglo IV, según la historia se dice, sucedió un cambio radical en las estructuras de la iglesia. Bueno, se introdujo la iglesia congregacional, marginando a las iglesias en las casas, y finalmente, pues se prohibió las reuniones en las iglesias en las casas. Y ahí fue donde entró la oscuridad espiritual, ahí fue donde ya todas las iglesias se convirtieron en iglesias catedrales, porque hubo un prohibimiento de que se reunieran en las casas. Y hay una debilidad en las estructuras tradicionales. La estructura tradicional, por ejemplo, pinta el mensaje correcto con los colores equivocados. Vierte el agua de vida en odres viejos, toma a los pecadores redimidos y los hace solamente participantes de programas dentro de la misma iglesia. Por eso no es extrañarse de que las iglesias perdieran el crecimiento espiritual y el crecimiento numérico donde quiera, ¿verdad? En todas partes. ¿Por qué? Porque se redujo el grupo de participantes para que compartieran las buenas nuevas. Y bueno, este
Este sistema catedrático, este sistema tradicional, pues ha abarcado todos los niveles de las iglesias. La prevalencia del sistema celular está hasta el día de hoy. Las estadísticas dicen, ¿verdad?, que este sistema ha revolucionado y ya ha podido sobrevivir, nadie ha podido quitarlo a través de las políticas, de las revoluciones políticas, las reformas religiosas, reformas protestantes, numerosos y diversas estructuras, todos, ¿verdad?, están metidos en esta forma de trabajo. Desde los siglos pasados, la capacidad de absorber todos los movimientos religiosos fue grande en este sistema, ¿verdad? Porque no, como le dijera, a pesar de los diferentes diseños estructurales, diferentes iglesias, diferentes denominaciones, las iglesias en su mayoría pues son iglesias catedráticas, ya sean católicas, ya sean bautistas, ya sean urbanas, ya sean rurales, ya sean grandes, ya sean pequeñas, ya sean iglesias pentecostales. Todas las iglesias son catedráticas, iglesias que trabajan simplemente como trabaja la iglesia católica, donde el pastor solamente da el mensaje el fin de semana. Unos cuantos participantes, ¿verdad?, tienen el privilegio de poder participar en los servicios y los demás solamente son espectadores que finalmente pues van a partir de aquella iglesia. En esencial, pues tenemos un plan bien escrito, por eso es de que en este libro estamos hablando de líderes que transforman al mundo, ¿verdad? Para que usted cambie la estructura de la iglesia, porque así como si usted es un pastor tradicional, usted es una persona que solamente participa usted y algunos cuantos líderes, entonces la iglesia pues va a estar simplemente estancada y no hay nada más frustrante. Bueno, por lo menos para mí es muy frustrante, ¿verdad?, no ver crecimiento en la obra del Señor. Siento que estoy patinando, siento que estoy estancado y eso no me trae paz, porque Dios no nos salvó para podernos simplemente reclutar en una iglesia, no, Él nos salvó para que fuéramos y lleváramos las buenas nuevas del plan de salvación a todos los lugares, gloria a Cristo Jesús. Y todos y cada uno de nosotros pues tenemos un testimonio que dar. En todos hemos disfrutado de muchos milagros, de muchas peticiones contestadas, de muchas liberaciones. Y miren este tiempo que estamos viviendo, tiempos de pandemia, tiempos también de fin de año también, ¿verdad? ¿Quién en fin de año no dice, yo quiero cambiar de vida, yo quisiera ser diferente? Y usted va a mirar, por ejemplo, que en el fin de año muchos matrimonios, muchos jóvenes, muchas familias se hacen promesas de cambiar, hacen promesas de ser diferentes, porque todos tenemos ese deseo de ser diferentes, pero ¿cómo lo hacemos? Mire, uno hace la promesa y al medio mes ya las quebró. Uno sigue siendo lo mismo, porque nada puede cambiar la vida de un ser humano si no es a través del Evangelio. Y a través del Evangelio es como Dios rompe cadenas. Dice la palabra del Señor, pero ¿cómo predicarán si no hay quien los envíe? ¿Cómo se salvarán si no hay quien les predique, verdad? ¿Y cómo entenderán el amor de Dios si no hay quien se preocupe por ir a darles de ese amor? Por eso, mis amados hermanos, tenemos que cambiar de estructura. Mire, hay muchos pastores que tienen temor a esto, pero ese temor no es de Dios, ese temor es del enemigo, porque el diablo sabe que mientras que uno esté trabajando tradicionalmente, uno no le hace ni las cosquillas al diablo. El diablo se ríe de uno. Mire, pasan los meses, pasan los años y los mismos ahí, ¿verdad? Nomás envejeciéndonos, no le estamos haciendo nada. Mientras que el diablo está haciendo por todos lados de la suya, acaparando a toda clase de jóvenes, de señoritas, de matrimonios, destruyendo. Y nosotros, ¿verdad?, ahí metidos en las iglesias sin hacer absolutamente nada. Pero mire, la iglesia primitiva, realmente Dios nos dejó el patrón a través de la iglesia primitiva, cómo ellos salían por las calles, cómo invitaban a gente, cómo abrían casa, la casa de Mateo, la casa de Lucas, la casa de María, bueno,
todos abrían sus casas. ¿Para qué abrían sus casas? Pues no solamente era para comer, para tomar champurrado, no solamente era para compartir un platillo por ahí exquisito, no, las casas se abrían. Realmente esta es parte de las reuniones en la casa, que nosotros compartimos también los alimentos juntos, ¿verdad? Pero lo más esencial, lo más importante es la salvación de las almas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y en las casas, como yo siempre lo he dicho, es más fácil que lleguen las personas a que lleguen a la iglesia. Porque en todas las personas pues hay necesidad, hay deseos, hay un hambre, pero tienen temor, tienen miedo al cambio, o simplemente es lo que mis padres me enseñaron, qué van a decir mis padres. Y aunque está ese deseo, aunque está ese sueño de cambiar, de conocer más del Señor, pues no lo hacen, porque ir de repente así de buenas a primeras a una iglesia cristiana, a veces no se atreven, pero cuando nosotros abrimos nuestra casa, invitamos a nuestros vecinos, aquellos vecinos que están pasando por alguna necesidad, quizás pasando por problemas matrimoniales, por problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con drogas, problemas de enfermedades. ¿Quién va a ayudarlos? ¿Quién va a tocar la puerta? El líder de la iglesia tradicional, él nunca va a ir a tocarle, simplemente va a ir a darte los santos óleos cuando te estés muriendo, pero no te va a visitar, no va a ir a orar por ti, no va a ir a darte un estudio bíblico. Pero en los grupos pequeños nosotros nos preocupamos, como son grupos pequeños. Es una carga que compartimos entre todos, hermanos. Es una carga que todos llevamos a cabo. Yo no sé, pero me da un poquito de tristeza de pastores, ¿verdad?, que realmente saben que fueron llamados para salvar a la comunidad. Fueron llamados para poder, ¿verdad?, llevar el mensaje a las naciones. Y se dan cuenta que de iglesias, de megaiglesias, cómo están creciendo a través de los grupos pequeños. Y ellos están ahí estancados, ellos están atemorizados. Entonces, ¿qué estamos haciendo como pastores? Realmente, hermanos, déjeme decirle, usted dice, pues a lo mejor fracasa esto. Bueno, de todas maneras, si no estamos ganando almas, pues ya estamos fracasados. Por favor, si fracasa, pues por lo menos inténtelo en el nombre del Señor Jesucristo, pero se lo aseguro, sin temor a equivocarme, que usted no va a fracasar. No, esto va a ser una aventura nueva, hermanos. Ya no va a ser solamente usted dando un mensaje, va a haber mucha gente dando mensajes de la palabra del Señor, y luego esas reuniones el domingo van a estar saturadas de poder, saturadas de almas, hermanos. Un ambiente glorioso que se vive en las iglesias celulares. Usted va a mirar, ¿verdad?, que de repente la gente no se abre en la iglesia, no hay tiempo para que todos testifiquen en la iglesia, pero en los grupos pequeños yo me gozo, porque de repente hay testimonios, hermano, que lo hacen a uno llorar. Hay testimonios, hermano, cómo Dios está haciendo milagros, maravillas. Hay testimonios donde hay necesidades. Toda la gente tiene necesidad, toda la gente más en este tiempo dicembrino, ¿verdad? Como que en muchos hay como tristeza, como que los agarra el estrés, como que están lejos de su familia, como que los días son tan cortos, hermano. Es cuando más necesitamos el compañerismo, más necesitamos unirnos los unos a los otros. Oiga, qué hermoso que dice la palabra del Señor, cuán hermoso y cuán precioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y corre sobre sus vestiduras, porque dice, porque allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde están los hermanos juntos. Y además la palabra del Señor nos dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, pues ahí está Él, gloria a Dios, en medio de ellos. Por eso suceden tantas maravillas y milagros. Así que, mi amado hermano, no tema abrir su iglesia con grupos pequeños, abrir su casa, gloria a Cristo Jesús, porque el diablo siembra temor, hermanos. El diablo pone dudas, el diablo pone tropiezos para que usted no abra su casa, y no, es que a mi casa no, y que usted ni sabe la bendición que se está perdiendo. Porque cuando Dios, ¿verdad?, usted le abre la puerta de su casa al Señor, le va a pasar lo que pasó, ¿verdad?, en la vida de Cornelio, ¿verdad? Cornelio le abrió su casa al Señor, y el Señor salvó a toda su familia por ese gesto de amor, de bondad que le abrió su casa.
Seguramente que usted tiene algún familiar que no es salvo en su casa. Si usted ama a su familia, abra su casa, que el Señor lo va a premiar. Mire, cuando el Señor entró a la casa de Zaqueo, ¿verdad? El Señor le dijo, le preguntó primero: Zaqueo, ¿es necesario que hoy pose en tu casa? Dios sabía que necesitaba la presencia de Dios en la casa de Zaqueo. Zaqueo ni cuenta se daba de lo que iba a pasar cuando Jesús llegara. Pero dice la Biblia que cuando llegó Jesús, sus primeras palabras que dijo cuando entró a aquella casa, dijo: hoy ha llegado salvación a esta casa, gloria a Dios. Yo no sé si Zaqueo tenía hijos, yo no sé si Zaqueo tenía esposa, pero seguramente tenía hijos y esposa. El Señor dijo: hoy ha llegado salvación a esta casa. Así que el diablo conoce todas estas escrituras. Él sabe, ¿verdad? Por ejemplo, la casa de Obed-Edom. Dice la Biblia que cuando traían el arca y querían llevarla a la casa de alguien para que estuviera el arca del pacto ahí en la casa, inclusive invitaron a David para que llevara el arca de Dios a su casa, y dice la Biblia que no quiso. Y dijo: no, yo no soy digno de tener el arca de Dios en la casa. Y bueno, siempre habrá algún pretexto, pero luego le preguntaron a un hombre llamado Obed, ¿verdad? Y le dijeron: Obed, tú recibirías, ¿verdad?, el arca de Dios en tu casa. Y dijo: ¿cómo no? Con mucho gusto, yo abro las puertas de mi casa. Y dice la Biblia que llevaron la presencia de Dios, que era el arca en aquel entonces, ¿verdad? Era la presencia de Dios. Y dice la Biblia que desde el momento que Obed-Edom abrió su casa para que la presencia de Dios, ¿verdad?, posara ahí, dice que Dios empezó a bendecir la casa de Obed-Edom de una forma que llamó la atención de los vecinos, llamó la atención hasta del mismo rey, que desde el momento que le abrió la casa de Obed-Edom estaba bendecida. Y realmente después David tuvo que traer el arca, arrepentirse y decir: Señor, perdóname porque no quise recibir el arca en mi casa, pero ahora yo necesito esa arca. Y cuántas de las veces, cuando dice la Biblia, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, es porque cuando entran los hermanos a tu casa, ahí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios suceden cosas, suceden maravillas, suceden milagros, sucede salvación, ¿verdad? Quizás algún hijo rebelde, alguna hija rebelde, algún nieto. Bueno, ahí la presencia de Dios. Al principio a lo mejor ellos no van a aceptar o se van a encerrar en sus cuartos y van a decir: a mí no me hablen de eso. Pero no te preocupes de eso, simplemente las oraciones en tu casa van a ir desinfectando, van a ir liberando todo espíritu, todo mal, de todo demonio, de toda fuerza del mal, ¿verdad?, que esté atacando tu casa, y vas a mirar que al ratito tus hijos, tus nueras, tus nietos van a ser los primeros que van a estar participando en la casa. Yo siempre les doy el testimonio de mi casa, ¿verdad? Cuando yo abrí por primera vez mi casa, ¿verdad? Bueno, yo no la quería abrir porque pues mis hijos andaban mal, andaban en drogas y bueno, también mi esposa estaba enferma. Y yo dije: ¿cómo voy a abrir mi casa? Yo motivaba a los hermanos para que abrieran su casa y la mayoría tenían ya células en la casa, pero yo no soy digno porque mis hijos andan en drogas, mi esposa estaba pasando por un cáncer. Se me hacía difícil, ¿verdad? Para mí se me hacía difícil, pero yo no sabía lo que Dios tenía para mi vida, hasta que yo dije: no, yo voy a abrir mi casa en el nombre del Señor Jesucristo. No importa que mis hijos anden así, simplemente yo les voy a decir a los hermanos: vamos a orar por mis hijos, porque no andan bien, andan perdidos, andan errantes, andan pródigos ahora, pero ayúdenme a orar. Y empezamos a orar, abrí la célula en mi casa y gloria a Dios que después de algún tiempo empecé a ver la gloria de Dios en mi casa. Después de algún tiempo, ¿verdad?, mis hijos empezaron a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Mis hijos fueron salvos en el nombre del Señor Jesucristo. También mi esposa, en una noche, en uno de los servicios, ¿verdad?, cuando nos acostamos, oramos por ella, nos acostamos y en la mañana ella se levantó con un gusto, con una alegría que no le cabía en el corazón y dijo: Dios me ha sanado. Gloria a Dios, Dios me ha sanado. Y sinceramente Dios la había sanado, porque para hoy han pasado ya como 13 años, 14 años que el Señor la sanó de cáncer. Pero gracias a Dios
porque estuvimos dispuestos a abrir nuestra casa. Mire, si cuando andábamos en el mundo le abríamos la casa al compadre, le abríamos la casa al borracho, le abríamos la casa a toda clase de gente que venía, ni los conocíamos. Ahora, aquellos que vienen a bendecir nuestro hogar, aquellos que vienen, ¿verdad?, a leer la palabra del Señor, a cantar alabanzas en nuestra casa, pues ¿cómo no vamos a abrir nuestra casa para el Señor? Ya que nuestra casa ni es nuestra, ¿verdad? Todo lo que tenemos es de Él, dijo David, pues nada es mío, sino que todo es tuyo y de lo recibido de tus manos, Señor, de eso te damos. Entonces, vamos a concluir con esto. En esencial, tenemos que tener un plan escrito exactamente para saber cuáles son los pasos para poder, ¿verdad?, seguir adelante y poder implementar los grupos como deben de ser. Vamos a evitar, ¿verdad?, algunos errores. Si usted compra este libro, si usted sigue escuchando estos mensajes, le voy a dar un mensaje cada vez, el mensaje que le sigue del libro, para que usted se goce, para que usted escuche, para que usted ajuste, y vamos a seguir adelante, vamos a seguir, ¿verdad?, invitando personas a nuestro grupo, vamos a seguir planificando para poder modificar nuestros grupos y finalizar. Para finalizar, solo me gustaría recordarle algo. Nunca hemos de olvidar que los planes perfectos no sirven si no tenemos un arrepentimiento verdadero. Porque usted puede decir, bueno, voy a implementar grupos. Está bien, los grupos también, pero todo empieza desde el corazón. Si usted es una persona que anda mal y usted quiere llevar los grupos a su casa y no se quiere arrepentir, pues no va a funcionar. Pero usted arrepiéntase delante del Señor. Primeramente es el arrepentimiento y luego la presencia de Dios viene a nuestras vidas. Así que para que esto funcione, pídale perdón a Dios en este momento antes de quedar despedidos. Es muy importante, ¿verdad?, que ahora sí, aunque falles, aunque trates de implementar los grupos y de repente fallen los grupos, no te preocupes, vuélvelos a levantar de nuevo. Así me pasó a mí, así le pasa a muchos pastores. Nos desanimamos y a veces como que queremos colgar la toalla, pero todos los días el Señor nos da un nuevo día, como diciendo, hoy es un nuevo día, vuelve a empezar, vuélvelo a intentar, vuélvelo a repetir. ¿Por qué? Porque el que me busca me halla, el que toca se le abre. Todos los días por las mañanas el Señor nos da esa oportunidad para intentarlo de nuevo. La Biblia dice que el que persevera alcanza, gloria a Dios. Así que vamos a seguir perseverando en esta gracia, vamos a seguir perseverando, ¿verdad?, en los grupos pequeños, mis amados hermanos, y allí les daremos testimonio de todo lo que está pasando acá en nuestra iglesia Ríos de Agua Viva. Bueno, ahorita tenemos una meta de multiplicación para el día 4 de febrero, gloria a Cristo Jesús, y tenemos una meta de multiplicación de todos los grupos se van a multiplicar. ¿Sabe por qué? Porque si usted no pone metas, usted no llega a ninguna parte. Póngase metas todos los días, póngase metas mensuales, metas semanales, metas trimestrales, metas anuales, y usted va a mirar que las metas se le cumplen. Así que la meta nuestra es ahora, es multiplicarnos el día 2 de febrero, gloria a Cristo Jesús. Y bueno, vamos a darle testimonio de esta maravilla. Ya no vamos a hacer 200, 220 grupos, ahora estamos esperando 400 grupos para la gloria del Señor. Sí se puede, en el nombre del Señor Jesucristo. No diga que solamente en Corea, solamente en otros países, no. Aquí en Estados Unidos, aquí en Norteamérica, aquí se puede en el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Sígalo intentando, siga creyendo, y el Señor le dará la victoria. Gracias, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, y nos vemos en el próximo tema que estaremos dando de nuestro libro, Líderes que Transforman al Mundo. Así que si no lo tiene, sería bueno que lo baje de Amazon y usted también lo enseñe a su iglesia. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.